La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos, pues, desde ya, a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra. Comenzamos. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando aquí. Su servilleta, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. El día de hoy, pues vamos a hacer un programa sobre esas preguntas del sacramento de la confesión. Yo no sé si también pudieran surgirles preguntas respecto a otros sacramentos. Si me llegan preguntas respecto a otros sacramentos, también en algún momento podríamos hacer un programa especial respondiendo a lo que son las preguntas del sacramento de la confesión o de otro sacramento. Entonces, vamos a esperar si nos llegan sus preguntas. Ahí está. La primera pregunta: ¿por qué confesarse con un hombre que a lo mejor es más pecador que nosotros? Es una de las preguntas que en algunos momentos se llegan a hacer. ¿Por qué confesarse con un hombre que es más pecador que a veces que uno? Es una de las preguntas comunes. La cuestión aquí es, no te vas a ir a confesar necesariamente con una persona que no cometa ningún pecado, o no te vas a tener que confesar con un ángel o con alguien que no sea ser humano, porque todos los seres humanos pecan. ¿Habrá un ser humano que no peque? No, lo dudo. O sea, todos pecamos, tenemos pecados veniales, tenemos lo que son pecados mortales, graves, como tal. Entonces, esa es la primera pregunta que siempre lanzan. Dice, ¿por qué confesarme con un hombre que a lo mejor es más pecador que nosotros? O sea, no te vas a ir a confesar necesariamente con uno que nunca peque. Pues, esa no es la consigna. Te vas a ir a confesar con una persona que es llamada por Dios, que es consagrada por la iglesia que Cristo fundó, para que esa persona, que por medio de esa persona, se te perdonen los pecados. Ese es el sacramento. Entonces, no es buscar una persona que no peque, sino una persona que tenga, digamos, la capacidad y que sea cualificado por la iglesia para que perdone los pecados. Otra pregunta: si una persona se calla un pecado por vergüenza, ¿vale la confesión? Recordemos que los pecados que se perdonan son los que se confiesan. Si tú tienes vergüenza y no dices el pecado, pues ese pecado no se te perdona. Tienes que necesariamente decir cuál es el pecado. Yo me arrepiento de esto. Que no te dé vergüenza. Tampoco generalizar. Hay que decir el pecado en su especie. Y también dice el derecho canónico en su cantidad. Es decir, si es posible decir, fui infiel 2 veces. O sea, estás diciendo la especie y también estás diciendo la cantidad, que eso ayuda. Entonces, si no lo dices el pecado por vergüenza, pues ese pecado no se te perdona. No se te perdona. Y si tú guardas algo ahí, no te vas a sentir bien porque vas a traer algo y no lo dije. También, seamos sinceros, cuando generalizamos, puedo decir un término general. El término general podría ser... ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Ok. Impureza. Me arrepiento de haber pecado de impureza. Pues aquí tendrás que decir cuál es el caso, ¿no? Porque puede ser pensamientos. Tuve pensamientos impuros. Pero también puede ser algo grave, ¿no? Hiciste algo grave. No quiero decir, no quiero ser tan explícito en una mención de un pecado que podría ser, hablando de la impureza, ¿no? Vamos a una cosa grave. Se metió con un familiar, tuvo
cierto tipo de impureza con un familiar, y ese familiar quizá era hermano o hermana, o sobrina o sobrino. Entonces, sí, o sea, se arrepiente, pero también hay que darle una exhortación. Porque si tú dices impureza, pues generalizas, ¿no? Entonces tendrás que decir lo que es la especie del pecado y la cantidad de veces. Entonces, respecto a esta pregunta, si lo callas por vergüenza, ¿se te perdona? No se te perdona. Se te perdonan los que dices, pero no quedarás realmente limpio si no dices los pecados. Otra pregunta, si una persona se confiesa, pero se siente sucia todavía, ¿se debe confesar otra vez hasta que se sienta limpia? Dentro de lo que son los sacramentos, dentro de lo que es la misma vida de fe, no siempre hay que buscar una situación de sentimiento. Si tú dices, me siento sucio, te sientes sucia, no es a cuestión de cómo te sientas. Porque incluso habrá gente que por eso no se confiesa, porque no se siente sucia, pero el no sentirse sucia no quiere decir que no estés. Aquel cantante, un tantillo famoso, que dice que no se confiesa en una canción porque tiene la conciencia tranquila. Estará adormecida y por eso está tranquila. Hay veces que la conciencia también como que llega ahí a eclipsarse, llega ahí a pasarle algo. Entonces te das cuenta de que no necesariamente tener la conciencia tranquila es tener la conciencia limpia. Y por lo tanto, si tú dices, me confesé, pero siento mi conciencia sucia, no es por cuestión de sentir. Si tú dices, me confesé y todavía me siento sucio o te sientes sucia en la conciencia, no necesariamente te tienes que confesar. Y es algo que yo he comentado algunas veces. Si tú te vas a confesar y has dicho el pecado, te arrepentiste, y después de la confesión todavía, es que me he encontrado muchas personas así, y después de la confesión todavía sientes ese dolor de haber pecado, pues aquí también debes de poner un poco de atención. Por ejemplo, si tú te sientes sucio después de haberte confesado, es porque traes un dolor muy grande por haber pecado. Pero también, si tú le haces mucho caso a lo que sería una tentación del maligno, pues entonces, al sentirte sucio, aunque estés limpio, no te vas a acercar a Dios. Y yo les digo a las personas, te has confesado, dijiste tu pecado, y entonces como dijiste tu pecado, pues te sientes sucio, ¿no? Pero ya te confesaste y vives de todas maneras alejado de Dios. ¿Quién quiere que estés alejado de Dios? ¿Quiere que estés alejado de Dios? El mismo demonio. El enemigo de Dios no le ayuda a que tú estés puro en gracia. Y puede ser que ya te hayas confesado, pero si él puede hacer que tú pienses que estás sucio, pues tú no te vas a acercar a Dios. Y al final de cuentas estará cumpliendo con su cometido. Por eso, ten mucho cuidado a las tentaciones del maligno. Las tentaciones del maligno son atraernos al pecado, pero también hacernos sentir que no somos dignos de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios. Y si nos sentimos no dignos de la misericordia de Dios, pues nos vamos a mantener a distancia, ¿no? Porque, no, Dios no me ha perdonado. Entonces, ten mucho cuidado. No es cuestión de sentir. No bases tu creencia, tu fe, tu religión a pura cuestión de sentir, porque si a esas vamos, por eso hay muchas personas que sienten y van. Yo voy a misa cuando me nace, yo hago oración cuando tengo ganas, yo hago oración, pues sí, cuando solamente tienen un sentimiento. En base a eso, pues deben de tener mucho cuidado, porque si no, el hombre estará entonces siempre apegado a sus sentimientos. Se siente bien, se acerca. No se siente bien, no se acerca. Entonces, si ya te confesaste y todavía te sientes sucio, debes de pedirle a Dios que te dé fe, esperanza. Trata de no tener muy presente esa idea. Tú ya has confesado, el sacerdote te dio la absolución y ahora sí entonces estás limpio, estás en gracia, Dios te ha dado su perdón. Otra pregunta, si no me acuerdo de todos los pecados en el momento de la confesión, ¿debo confesarme otra vez? Mira, yo para hacer también que la persona
tenga una tranquilidad de conciencia, le recomiendo esto. Viniste a confesarte y entonces me has dicho tus pecados, pero pues no te acordaste de tus pecados, ok. Después saliendo de lo que sería el confesionario, pasan 2-3 días, te acuerdas de esos pecados, bueno, pues trata de otra vez enumerar esos pecados que no dijiste y aprovecha la próxima confesión para decir: la vez pasada se me olvidaron estos pecados y hoy los traigo aquí. Listo, calisto. Así entonces, tú también podrás tranquilizar la conciencia y limpiarte plenamente. Dice otra pregunta: yo me confieso directamente con Dios, ¿es válido eso? Pues es que, a ver, yo creo que aquí es conveniente hacer un pequeño repaso, ¿no? Dios escoge a una persona para comenzar su pueblo. Dios crea el mundo, Dios nos crea a nosotros, Dios viene al encuentro de nosotros. Si viene al encuentro de nosotros, tiene que tener un pueblo escogido, un pueblo elegido, ¿no? Viene, nos escoge. Después, Dios trata de instruir a su pueblo mediante los patriarcas, mediante los jueces. Y como la gente era muy testaruda, muy terca, muy necia y quería hacer lo que ella quería, pues Dios mandó a los profetas. La gente no quería a los profetas. Pues como no hicieron caso a los patriarcas, a los jueces, a los profetas, a nadie, Dios envió a su propio Hijo. Jesucristo vino, nos enseñó el camino para llegar al Padre, pero al mismo tiempo fundó una iglesia. Si tú no crees eso, pues no vas a creer lo demás. Si tú te dices cristiano católico, no crees que Jesucristo fundó una iglesia, pues no vas a creer lo demás. Pero si crees que realmente Jesucristo tuvo que fundar algo real en este mundo físico como tal, pues si lo crees, entonces crees que Jesucristo fundó una iglesia y la fundó en Pedro. Si tú no crees, pues ahí ya no puedo hacer nada, pero Jesucristo fundó una iglesia, la funda en Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, al fundar su iglesia, también tuvo que dejar algunos elementos, algunas formas para purificarnos. Para acercarnos más a Él, para nutrirnos de Él. En este caso dejó los sacramentos. Son los medios directos por los cuales Dios se nos da, se nos otorga. ¿Y quién va a ser administrador de estas formas o estos medios por los cuales vamos a tener a Dios? No son medios, son directamente Dios. ¿Quién va a ser administrador de estos dones? Pues va a ser administrador de estos dones la iglesia. Y digamos que estos dones, que es la gracia misma, están en los sacramentos, en los 7 sacramentos que administra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y uno de estos sacramentos es el sacramento de la reconciliación. Si queremos acercarnos a Dios, recibir a Dios en nuestras vidas, tenemos que ir al sacramento de la confesión. Entonces, no es ir a Dios directamente, como si yo tuviera así contacto con Él, que lo podemos tener, pero Dios quiere que tengamos contacto por medio de estas formas, que son los sacramentos. No podría decir de estos medios, ¿verdad? Sino más bien, la iglesia es el medio por el cual podemos llegar a estos sacramentos. Es la administradora. Dios llama a unos hombres en especial, que después son consagrados. La iglesia los prepara y después los consagra para que ellos, estos hombres elegidos por Dios, sean los que nos den los sacramentos. Entonces, si tú dices, yo me confieso directamente con Dios, ¿es válido? Lo válido es que conozcas bien lo que es la historia de la salvación, lo que es Jesucristo, lo que es pues la forma como Dios quiere que salvarnos. Y si Dios nos da los sacramentos para que nos salvemos, ¿por qué estamos evadiendo eso? Creo que entonces no es válida tu forma de confesarte directamente con Dios, a menos de que no creas que Dios envió a su Hijo y que Dios fundó una iglesia para que esta iglesia administre lo que son estas formas para conectarnos con Dios o conectarnos con Dios. Ahí creo que ahí debes de poner mucha atención con eso.
Segunda pregunta, no, siguiente, no segunda. ¿Se puede confesar por las redes sociales? No, no se puede, ni por teléfono tampoco, ni por Skype, ni por Periscope, ni por ninguna red social. No sé si en un futuro pudiera darse una manera, digo, habrá casos muy extremos, ¿no? En los que una persona esté en un lugar donde no hay ningún sacerdote y tenga el deseo de confesarse, a lo mejor pudiera ser, no sé, hay que preguntarle al Papa y a la Congregación para la Doctrina y la Fe, si en un futuro pudiera darse en casos muy especiales el hecho de que una persona esté en otro país y que se pueda conectar vía internet y verle la cara, pudiera ser, pero hasta el momento no se puede. Y si en un futuro se pudiera, creo yo que sería en casos muy, pero muy especiales. Muy, pero muy especiales. Así como se otorgan otros sacramentos, ¿no? En casos muy especiales. Por ejemplo, el sacramento del bautismo, el sacerdote es quien bautiza, pero en casos muy especiales, en casos de extrema urgencia, lo puede bautizar cualquier bautizado. Cualquier laico puede bautizar en caso de extrema urgencia. Cualquier persona creyente cree en eso, bueno, lo va a hacer y tiene que utilizar la fórmula y la materia y así lo bautiza. También el sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio, quienes vienen a ser los ministros son, en este caso, los novios, los que se van a casar. Ellos son los ministros, pero necesitan un testigo cualificado. En este caso es el sacerdote, que es el que está siendo el testigo cualificado. Están otros testigos de parte de la asamblea, de parte de los fieles, que vienen a ser el padrino y la madrina de velación. En el sacramento del matrimonio solamente existen esos padrinos. Ya el padrino de colchoneta, el padrino de Biblia, el padrino de lazo, el padrino de anillos, pues son personas de buen corazón que quieren ayudar en los gastos económicos que se pueden hacer, o gastos materiales, que ya el padrino de baile, que el padrino de arroz, que el padrino de todo eso ya hay. Son personas de buen corazón que ayudan, son bienhechores, pero padrinos como tal solamente los de velación. Y en este caso, hablando de extrema urgencia, un laico puede ser un testigo cualificado, en el sacramento del matrimonio. Recordemos entonces que los ministros son el novio y la novia. El novio y la novia, el testigo cualificado es el párroco. En su caso, el párroco tiene que delegar al vicario. Y en su caso también, si a mí me invitan a celebrar la misa donde se va a llevar a cabo el sacramento del matrimonio y yo no soy de esa parroquia, tengo que mandar una solicitud y ya después el párroco me da el permiso y en las actas aparece mi nombre. El sacerdote que auxilió en el sacramento, fulano de tal, párroco, fulano de tal, entonces me autoriza a mí. Pero en su caso extremo, cuando un sacerdote no puede, quien viene a auxiliar es otro laico. Por eso pienso que a lo mejor en un futuro esto de confesarse por las redes sociales, específicamente por aquella videollamada, quizá, no lo sé, a lo mejor en un futuro pudiera darse. Ni por teléfono, no, ahorita no, se tiene que ser así en persona, ¿sale? Otra pregunta, dice, ¿una persona de otra creencia se puede confesar? Mira, hay que aquí identificar bien, ¿no? Al referirte a confesar es cuando yo confieso algo, ¿no? Entonces te estás confesando, tanto ahí que por eso se ha agarrado el término para decir, van a pasar al confesionario. El confesionario es un lugar donde la gente se desahoga, por ahí hay un reality show donde pues de manera pues un tanto distorsionada utilizan ese nombre que es propio para lo que es el sacramento y lo utilizan, pero pues es que también es válido porque acuérdate que confesar viene de confesión, de confesar las cosas, de decir las cosas, ¿no? No necesariamente procede de un término sagrado como tal. Yo te estoy confiando algo, voy a decirte algo. Entonces el sacramento es el sacramento de la reconciliación, no el sacramento de la confesión. Sí, confesión porque tú vas a confesar algo. Entonces, cuando tú me dices haces una pregunta, ¿una persona de otra creencia se puede confesar? Hablar de confesar como tal, es decir, yo digo
algo, pues podrá confesar algo, pero que se le dé absolución de los pecados a una persona de otra creencia que no sea cristiana católica, no se le puede dar la absolución de los pecados. Para que se le dé la absolución de los pecados, la persona tiene que ser bautizada en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Después tendrá que ser confirmada, o también en este caso no confirmada como tal, pero sí haber recibido lo que sería el sacramento de la primera comunión, o que lo va a recibir, porque en este caso también se confiesa a los que ya están próximos a recibir el sacramento de la primera comunión, de la Eucaristía, por primera vez. Entonces tendrá que ser un cristiano, católico, apostólico y romano para que se pueda llevar a cabo esto. Si no, pues simplemente no se puede. Otra pregunta dice, si una persona es muda y se quiere confesar, ¿qué se hace en esos casos? Si la persona es muda y se quiere confesar, mira, aquí hay que tener presente que la intención es la que cuenta si la persona está arrepentida. En casos extremos, pudiera ser que alguna persona cercana a esta pueda servir de intérprete. Si la persona, digamos que es mudita, no puede hablar, pero puede escribir, pues aquí también es válido en este caso que la persona que no sabe hablar, que no puede hablar, escriba sus pecados. Obviamente si la persona no puede hablar y no hay nadie en quien interprete, pues también uno confía en que realmente la persona se arrepienta de sus pecados y Dios le perdonará. Recordemos que los únicos pecados que Dios no perdona son aquellos que uno no confiesa. Entonces, si la persona es mudita, tendrá que verse la manera, si puede escribir, que escriba sus pecados, si en su caso puede decir algunas cosas. Hay veces que no necesariamente, no es que no se pueden expresar. Una persona que es mudita comienza a decir cosas, ¿no? O señales, o formas, o la expresión. Si hay alguien que pueda interpretar, bueno, pues que interprete y que diga qué fue lo que hizo y de qué es aquello que se arrepiente. Otra pregunta, ¿cómo distinguir un pecado en la vida de cada persona? ¿Cómo distinguir un pecado? Yo hago esto, la división del pecado. Mira, el pecado es la ofensa que hacemos. La ofensa que hacemos puede ser a nuestro cuerpo, puede ser a nosotros mismos. Si pensamos mal, tenemos pensamientos malos, estamos pecando nosotros mismos. Si yo atento contra mi cuerpo en la impureza, también estoy atentando contra mi cuerpo. Hablando de la gula, yo estoy también atentando contra mi cuerpo. Hablando de otro tipo de desórdenes alimenticios, también estoy atentando contra mi cuerpo. ¿Por qué no decirlo también? Si de repente yo quiero hacerme tatuajes, pues también estoy atentando contra mi cuerpo. Entonces, el pecado se debe de observar en primera instancia hacia uno. ¿De qué manera yo peco? Ya estoy detectando entonces en mi pecado qué tipo de pensamientos, qué tipo de acciones llevo contra mi cuerpo. La otra cosa, o la otra manera, o la otra forma, como uno puede distinguir el pecado, es lo malo que hacemos a los demás. Y aquí ya es más claro, ¿no? Una mala palabra, una mala acción, hablando, por ejemplo, de lo que sería, ¿qué? Robar a la persona, o en este caso, agredirla de alguna manera. Entonces, ya ahí está la otra forma en la cual uno puede detectar el pecado o distinguir el pecado. Distinguirlo también se puede ir viendo en la cuestión de la gravedad, pero obviamente aquí también viene a perjudicar en cierto modo la conciencia laxa, viciada, perpleja que uno pueda tener, porque si la conciencia no es muy clara, pues no tengo muy claro si es grave o no el pecado, ¿no? Hay gente que en la actualidad hay veces que se dan unos golpes o se dicen o se recuerdan el 10 de mayo, recuerdan, ofenden a la mamá, ¿no? Y entonces para ellos eso no es grave. ¿Y por qué? Porque ya está viciada su conciencia, ¿no? Pues, ahí incluso les puedes decir malas palabras y todo y no hay problema. Pero sí hay que tener en cuenta.
El pecado es aquello malo que hacemos contra nosotros mismos, también aquello malo que hacemos contra los demás y listo. Otra pregunta, ¿cada qué es recomendable confesarse y por qué? Bueno, recomendable cada mes. ¿Por qué? Porque en la medida en que esté uno más limpio de todo, estará uno más en paz. No tienes que andar buscando hacer pecados graves para confesarte, trata de confesarte y en este caso, en la medida en que lo hagas más constantemente, también sentirás más paz, ¿no? Y no solamente confesarse por confesarse, creo que también aquí atañe el saber que cuando uno se va a confesar, si uno hace examen de conciencia, estarás detectando las cosas malas que haces, las cosas malas que hago, ¿cierto? Y entonces también tendrás ese propósito de corregir esas malas acciones que haces. Por lo tanto, yo recomiendo confesarse una vez al mes para que estés limpio, purificado en la conciencia, pero también para que detectes aquellas cosas que de repente haces mal y que pueden ir creciendo y después te pueden controlar. Es decir, corregirte, también corregirte. Otra pregunta, ¿tener malos pensamientos es pecado? Sí, hablábamos hace rato de los malos pensamientos en relación a lo que sería la sensualidad, pensamientos impuros, pero también pensamientos de odio, ¿eh? No necesariamente siempre hay que estar viendo lo que son los pensamientos de lujuria, de sexualidad y todo eso. También los malos pensamientos es cuando uno está criticando, envidiando, diciendo malas palabras hacia otra persona. ¿Por qué te cae mal? Porque te cae mal la persona. Entonces, eso también es un mal pensamiento. Cuando deseas algo malo, ay, ojalá y se muera, ay, ojalá y le pase algo, ay, ojalá y ese también es un mal pensamiento. Otra pregunta dice, un familiar dice que se confesó y que el sacerdote le dio la absolución, pero ese familiar vive en unión libre, ¿esa confesión es válida? No, no es válida, no es válida. Así que así lo haya confesado el Papa o el obispo, si vive en unión libre no es válida. Y no es válida porque cuando uno se confiesa, uno debe tener el propósito de no volver a pecar. Pero una persona que tiene a su pareja, que vive en unión libre, obviamente no tiene el propósito de no pecar. Quizá a lo mejor puede decir, me arrepiento de haber estado en relaciones sexuales con alguien que no es mi esposa o mi esposo, pero pues a la noche llega y igual vuelve. Entonces no tiene propósito de enmendar, de restablecer su situación y ahí por eso no es válida, por eso están en pecado, el pecado de adulterio. Entonces, si le dio la absolución, pues no, así la absolución se la haya dado el Papa o el obispo o quien sea, no es válida. Por eso las personas deben de tener claro que si están viviendo en unión libre, no se pueden confesar. Y si tienen ganas de ir a confesarse, porque hay veces así llegan. Cuando a mí me llega una persona y me dice, tengo 2 años que no me confieso, yo sí les pregunto, ¿y por qué no te habías confesado? Por esto y lo otro. Y si ya, pues ya los veo que están en una edad así un tantito grande, le digo, ¿estás viviendo en unión libre o casada o algo así? Y así me dicen, no, pues sí. Pero muchas de esas veces yo sí le atino cuando son más de 3, 4 años, que son personas que están viviendo en unión libre, pero su corazón se está desgarrando y quieren confesar algo que están haciendo mal. Pero desgraciadamente están en unión libre y yo dejo que se desahoguen. Y les digo, mira, trata de acomodar tu vida, trata de hacer la oración para que obtengas esa paz que Dios te da. Esta confesión pues no es. Y yo te voy a recomendar que para la próxima vez que te acerques, padre, pero es que la vez pasada sí me dio la absolución el padre, pero le dijiste que estabas viviendo en unión libre. No, pues no. Digo, pues por eso yo detecté que estabas viviendo en unión libre y por eso te cuestioné y sí salió verdad. Entonces, mi recomendación es que para la próxima, cuando te acerques, digas, estoy en unión libre, pero quiero sacar toda esta cochinada que traigo dentro. Sácala, porque para todos es necesario sacar toda esa cosa, desahogarnos. Ok, entonces no es válida una persona. Otra pregunta, a ver, ¿a qué podemos llamar malos pensamientos? Bueno, a los que ya mencioné, ¿no? Malos pensamientos, sensualidad, lujuria, un deseo de que le vaya mal, o que se muera, o que le
pase un accidente o que algo malo le pase a otra persona. Dice otra pregunta, dice, el sacerdote de nuestra parroquia nos dijo que pusiéramos nuestros pecados en un papelito y que así Dios nos lo iba a perdonar. Luego nos dio la absolución general, que porque no tenía tiempo de confesarnos a todos. ¿Es válido? No, no es válido, no es válido. Así igual el caso que me están comentando de una persona que dice que llegaron a confesarse y que había muchas personas y que el sacerdote ya no tenía tiempo y que se salió del confesionario y que les dijo, a ver, acérquense todos los que están a confesar, y que les dijo, les voy a dar la absolución general, yo les absuelvo sus pecados. No, hombre, no es válida esa confesión. Cada penitente tiene que decir el pecado, la especie de pecado y las veces que ha pecado para que esa confesión sea válida. Esta absolución general solamente es válida en situaciones extremas, en situaciones realmente extremas. Por ejemplo, vamos en un, ¿qué te puedo decir? En un barco. Vamos en un barco y dicen, ya se va a hundir el barco y ya no hay lanchas para salvarnos. Entonces, si hay un sacerdote, en ese momento puede decir, a ver, todos los que quieran irse en gracia, y ya nos vamos a morir, o sea, ya, ahí está. Entonces, en ese momento el sacerdote puede hacer una absolución general, pero solamente en esos casos de extrema urgencia y gravedad. No cuando el sacerdote no tenga tiempo o que ya se cansó, no. Tiene que confesarse en persona, personalmente, y decir su pecado y todo. No es válido, aunque el sacerdote diga, por la lectura de estos, por la proclamación de estos santos evangelios se han perdonado nuestros pecados. Muchas personas por eso ya no se confiesan, porque el sacerdote dice eso, que no lo debería decir como tal, porque no está en la liturgia. Solamente dice allí en la liturgia, ahí en el misal dice, proclamación del santo evangelio según San, y ya. No dice, por la lectura de estos evangelios. No lo dice, y mucha gente se confunde cuando el sacerdote dicen, mira, ya nos perdonaron los pecados, bendito sea Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces sí, una absolución general no es válida en estos casos que mencionan, ni quemando papelitos donde ya pusieron sus pecados y todo, no. Tiene que ser personalmente en persona. Dice otra pregunta, ¿todos los pecados pueden ser perdonados por el sacerdote? Mira, hay ciertos pecados que el sacerdote no puede confesar. Por ejemplo, en el caso intencional del aborto. Hay ciertos casos de aborto que el sacerdote como tal no puede confesar, y quien los tiene que absolver es el obispo. El obispo es el único. Si ya de repente por ahí sale el Papa y dice, durante un año todos los sacerdotes podrán confesar pecados graves, hablando pecados de aborto, tenemos que revisar el documento y ver si se pueden perdonar los pecados de sacrilegio. Hablando de un pecado de sacrilegio, una persona que cometió un sacrilegio, quemó una iglesia o agarró una hostia e hizo algo feo con ella, estos pecados solamente los perdona el obispo. Pero no sé lo que vaya a decir el Papa o lo que diga el Papa en estas cartas, si esos pecados se pueden perdonar. Hay casos de aborto que un sacerdote como tal sí puede perdonar, pero aquellos casos de aborto, específicamente los que son ya con mucha intención, alevosía y ventaja y con plena conciencia, y que incluso ya lo ha hecho 2 o 3 o 4 veces, esos pecados sí los tiene que confesar el obispo. Y en su caso, cuando diga el Papa, durante este tiempo todos los sacerdotes pueden confesar los pecados, bueno, ahí ya tenemos la voz de mando. Remarco el punto en este programa especial sobre preguntas sobre el sacramento de la confesión. ¿Se puede confesar una persona que vive en unión libre? No, no se puede confesar. All right. Otra pregunta sobre los pecados si un sacerdote puede perdonar todos los pecados. Bueno, ya dije, no todos los pecados, pero hay pecados que tiene que confesarlos el obispo. Hablando específicamente el del aborto, con una intención y con conocimiento ya, pues ya sabido la gravedad, ya cuando ya se tiene conocimiento de la gravedad del pecado, ya sabes que es pecado, pero aún así quieres abortar. Bueno, cuando vayas a confesar tendrás que decir eso, y el sacerdote ahí te tendrá que decir, ¿sabes qué? Pues vete con el obispo. Y hay personas que dicen, ay, no con el obispo, ¿no?
pues ahí la verdad entonces no tienen dolor de pecado. La persona que tiene dolor de pecado en este caso sí va. Dice, un laico en caso de urgencia de un moribundo puede escuchar los pecados de otro y darle el perdón. No puede. Por ahí en una ocasión cierta religiosa dijo esa herejía, no herejía, pues bueno, es ignorancia, ¿no? Porque, bueno, aunque lamentablemente la religiosa había tenido estudios en la Universidad Pontificia, lamentablemente la religiosa se metió en otros rollos y quién sabe qué hizo ese día que dieron esa materia, pero no, un laico como tal no puede recibir los pecados de otro laico y perdonarle, no. Así sea de extrema urgencia, se esté muriendo, no puede. Ahí tendrá que ampararse a la misericordia de Dios, pero un laico no puede perdonar los pecados de ni un diácono, ni el diácono tampoco. Solamente el sacerdote, el que sea ministro ordenado, hablando del sacerdocio, solamente él. Otra pregunta dice, si una persona va a la fuerza a confesarse obligada, ¿le vale la confesión? Puede ser el caso de una niña o un niño que la mamá le dice, ¿sabes qué? Vete a confesar. Y la niña no quiere, y prácticamente van a confesarse a la fuerza. Y se los digo porque eso sucede mucho. Me ha tocado a mí recibir adolescentes que veo que llegan con esa condición. Y tú te das cuenta cuando te están diciendo los pecados. Y tú dices, oye, ¿quién te dijo que te vinieras a confesar? Y mamá me dijo que viniera a confesar. Ok, mira, ¿por qué no quieres confesar? Pues es que la verdad, pues yo no quiero confesarme. Es más, yo ya ni creo en Dios y esto y lo otro. Entonces yo empiezo a platicar con ellos. Trato de hacer una reflexión. Hace poco, de hecho, me llegaron 2 muchachitos. La muchachita, pues, se acercó a confesar. Pero más que a confesar, traía problemas con la familia y todo. Le digo, ¿por qué viniste? Es que mi mamá me dijo, amigo, ¿desde cuándo que no te confiesas? De tal fecha, ¿no? Desde su primera comunión. Y le digo, mira, debes de tener en cuenta que el pecado afecta en esto y en esto. Y por eso hay la necesidad de confesarlos, de arrepentirse y de comprometerse a ya no volverlos a hacer. Y ya empezamos a hablar y ahora sí, después de la plática, ahora sí sacó sus pecados. La recomendación fue, confiésate más seguido. Después el hermano se acercó y ya pues me di cuenta que no traía. Le digo, ¿hace cuánto que no te confiesas? Hace tantos años y no me decía nada. Le digo, ¿por qué te acercaste? Porque ya me di cuenta que eran hermanos. Pues es que mi mamá me dijo, y la verdad pues ya no creo mucho en Dios porque ya estoy yendo a la preparatoria y me estoy dando cuenta de esto, y ya pienso esto, el otro, aquello. Y ahí fue una plática, empezamos a reflexionar sobre ciertos aspectos espirituales que tienen su repercusión en la vida. Pero al final le dije, ¿sabes qué? Pues no te voy a absolver porque no me dijiste ningún pecado. Yo nomás te invito a que tengas pues una conciencia clara de esto y ojalá en algún momento te arrepientas. Entonces, ¿es válida una confesión de una persona que va a la fuerza? No es válida. Porque la confesión, para que sea válida, tiene que existir arrepentimiento de los pecados. Es decir, yo me arrepiento de mis pecados, los digo y me comprometo a no volverlos a hacer. Solamente ahí la confesión es válida. No por entrar al confesionario ya, no. Puedes entrar al confesionario y decir mentiras o no decir los pecados y tampoco te vale. ¿En qué casos no se puede dar la absolución de los pecados? Mira, habrá ciertos casos. A mí, por ejemplo, después de muchos años de no confesarme, recuerdo aquel curita que no me dio la absolución y yo sí me quedé así como que traumado. Me dijo, tú no necesitas confesión, tú lo que necesitas es un psicólogo. Me lo dijo con ese tono de burla que obviamente te queda así como... Pero obviamente yo no me agüité, yo no me derrumbé, me esperé otra semana, volví a ir a la misma iglesia y en este caso traté de esperar a que saliera otro sacerdote diferente. Gracias a Dios salió otro sacerdote diferente y entonces me pude confesar y al final el sacerdote dijo, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre. Y yo... Pero hay ciertos casos en los que no se puede dar la absolución de los pecados. Por ejemplo, cuando no se dicen pecados. Yo he habido personas que les digo, ¿sabes qué? No te voy a dar la absolución de los pecados. Porque lo que me has dicho no son pecados tuyos, son los pecados de los demás. Ahora dime los tuyos. O hay personas que solamente vienen y se desahogan. Hay personas, una oración ahí ya. Entonces, hay ciertos casos en los cuales sí no se da la absolución
es cuando la persona está en unión libre, está en pecado, o no tiene ese deseo de corregir su vida. Si esa persona no tiene deseo de corregir su vida o intención de corregir su vida, pues yo no le absuelvo sus pecados. Y si me ha tocado ahí por ahí uno, le digo, usted no tiene intención de corregir sus pecados porque esto. O lo va a dejar, no, pues es que es muy difícil. Le digo, entonces no le puedo absolver sus pecados, señor. Así que uno también debe tener cierto tipo de conocimiento para que en este caso no se dé la absolución de los pecados y pues tratar de investigar un poquito ahí sobre lo que es la vida. Vámonos a otra pregunta. Dice, ¿puede una persona enferma de gravedad confesarse? Bueno, hablando de la enfermedad grave, pues sí, que se confiese, si se puede confesar. Y de hecho, si una persona está viviendo en unión libre y prácticamente está en una situación límite, ahí también se puede confesar, ¿eh? Si la persona está realmente grave, no que esté en el hospital nada más en cama, ay, me voy a confesar, no. Si la persona está realmente grave y está en unión libre, se puede confesar bajo condición de que si se restablece tenga que corregir su vida. Ahí sí. Otra pregunta dice, ¿las personas viviendo en unión libre? Pues no, esa no. Sí, ya me comenté, las personas viviendo en unión libre no se pueden confesar. Una cosa es que se desahoguen, que saquen sus situaciones de vida, pero no se pueden confesar. O si les dan la absolución no es válida. ¿Qué pasa si no cumplo con mi penitencia? Bueno, si te diste cuenta que no cumpliste con tu penitencia, tienes que decirle al sacerdote, ¿sabe qué? Yo no cumplí mi penitencia. Y en este caso el sacerdote también te dirá, a ver, te dejó otra penitencia. O mi recomendación es, sí, confiésalo que no cumpliste con tu penitencia, pero que te comprometes a hacerla aparte de la que te dé el sacerdote. Porque pues si la penitencia te sirve para que completes el sacramento, pues entonces tienes que realizarlo. ¿Puede un sacerdote negar la confesión a otra persona? Bueno, eso lo acabamos de responder. Sí, en ciertos casos se le puede negar la confesión, en este caso la absolución, hablando de la persona que esté viviendo en unión libre. Dice, a una persona enferma de sus facultades se le puede confesar. Hay que ver la situación. Si la persona enfermó de sus facultades mentales por una enfermedad progresiva de un momento a otro, pues habría que ver también ahí la situación. Si la persona pues tiene una discapacidad mental desde su nacimiento, obviamente las cosas malas que hizo no son pecados, porque no tiene una conciencia clara del pecado, y entonces por lo tanto no tendrá pecados porque no tiene una conciencia. Nosotros sí sabemos, ya si tenemos conciencia, sabes tú que esto es pecado. Por ejemplo, matar a una persona, ya cualquier persona, a menos de que esté falta de sus facultades mentales, sabe que es malo matar, sabe que es malo robar. Sí, es malo robar. Aquí puede ser que interfiera la conciencia viciada cuando a la persona pues se le forma mal, se le cría mal. ¿Qué pasa si ya me confesé pero aún sigo teniendo cargo de conciencia? Bueno, ya mencionamos, hay que tener mucho, pero mucho cuidado respecto a eso y tener fe en el sacramento y creer que Dios nos perdona. El sacerdote no me dio ningún consejo en la confesión. ¿Es válida la confesión? La confesión es válida en cuanto se aplica la materia y la forma. La materia son los pecados. Si tú dices tus pecados y la fórmula o la forma es, yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, ahí se hace válida lo que es la confesión. La confesión vale cuando el sacerdote la hace en otro lugar que no es el confesionario. Sí, el lugar, como ya mencionamos, para que el sacramento sea válido, puede hacerse en cualquier lugar. Yo he hecho la confesión en aeropuertos, en central de autobuses, adentro de un automóvil, en muchos lugares. Para que sea válido el sacramento de la confesión se necesitan pecados y la fórmula. El pecados obviamente incluye el penitente, el que está diciendo los pecados. Dice, ¿en cuánto tiempo debemos de hacer la penitencia? Lo más pronto posible. ¿Se puede comulgar antes de hacer la penitencia? En ciertos casos, si te acabas de confesar y ya está la misa y el sacerdote te dice, vas a leer la encíclica, pues obviamente no la vas a leer y después comulgar, ¿no? Comulga y ya después la pones a leer. Las personas que usan anticonceptivos y preservativos pueden confesarse. Aquí yo diría, se pueden confesar, pero en este caso tienen que decir que después de esa confesión ya no van a volver a usar los anticonceptivos y preservativos. En este caso yo diría, una persona que está utilizando anticonceptivos y preservativos no puede comulgar. Si la mujer tiene un aparatito para no tener hijos, no puede comulgar. Tendrá que confesarse, arrepentirse, no volver a usar
ni las pastillas, ni los preservativos, ni el aparatito. Y ya ahí en este caso hay otros que son de manera particular que se tienen que tratar. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios me lo bendiga, pórtese muy bien, échele muchas ganas y nos escuchamos en la próxima. Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua. Misionero del Padre, que enviaste a tu iglesia